a este tema, que son las expresiones de gracia. Sabemos, no vamos a entrar ahorita en profundidad del término griego de gracia, ¿no? Todo lo que conlleva ese término. Simplemente vamos a ver algunas expresiones de cómo se manifiesta la gracia en la vida del ser humano. Y vamos a partir con esto. En términos generales, gracia, pues sabemos que es el favor que no merecemos, o el regalo que no merecemos. Podemos decir que es un concepto muy acertado, no es tan profundo, pero nos ayuda más o menos a entender hacia dónde va dirigida la gracia. Ya luego veremos en términos con más profundidad los términos de la gracia, pero ahorita podemos partir de aquí, lo que es el favor inmerecido. Ahora, vamos a ver algunas expresiones de ese favor inmerecido. Primero, lo que llamamos nosotros la gracia preveniente. Buscan, ahorita que terminen de anotar, buscan ese pasaje de Tito, capítulo 2, verso 11 al 14. ¿Lo tienen? Tito 2, 11 al 14, por favor. Por favor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Observen cómo esta gracia, conocida como preveniente, es aquella donde Dios es el que nos despierta a nuestra propia necesidad espiritual. Dice la palabra, no me eligieron ustedes a mí. Dice, yo los elegí a ustedes. Algo similar a lo que manejabas en tu mensaje, hermana Claudia, hace un momento, sobre cómo Dios te mostró en la palabra que no es el hombre por sí solo entrando al río, sino que es Dios quien mete al hombre a ese río. De eso se trata la gracia preveniente. Dice el versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y dice, enseñándonos, habla de la gracia de Dios, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente. Entonces, aquí se trata de este favor inmerecido que viene directamente de Dios, quien comenzó el proceso de transformación en nosotros. Sin duda fue Dios, no fuimos nosotros por nosotros mismos. Él comenzó
Él dio el primer paso. Ahorita vamos a ver la respuesta de nosotros, pero partimos de lo que es la primera expresión de gracia, la gracia preveniente. Dios mismo es el que nos fue mostrando que realmente necesitábamos de Él. Entonces, partiendo de la gracia preveniente, o la que previene, la que advierte, de hecho dice la palabra, ¿no?, que es el Espíritu el que nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Pero dice la Escritura claramente, es el Espíritu. No somos nosotros los que nos convencimos por nosotros mismos. Es el Espíritu el que hizo que nos convenciéramos. No somos nosotros como predicadores los que vamos a convencer a la gente de eso. Es el Espíritu el que va a convencernos. No son las crisis los que los van a convencer en sí. Para eso hay infinidad de personas que tienen infinidad de crisis y no reconocen que necesitan a Dios. Pero hay algunos que en los momentos de crisis entienden esta parte. Era lo que le decía yo, pastor. Así es. Que yo reconocí que entregué mi vida a Cristo y yo no tuve asesoría de nadie. Yo reconozco que fue el Espíritu Santo. Que es ahí donde se fue manifestando la gracia preveniente. ¿Ok? Segunda, la gracia justificadora. Romanos capítulo 3 verso 22 al verso 26. ¿Quién lo lee? Amén. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es? Es Jesús. Es Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo se refleja esta gracia, la gracia justificadora? Dice que Dios nos hace rectos con Él mismo. Sabemos por lo que enseña la palabra que cuando una persona está separada de Cristo, alejado de Dios, que no tiene comunión con el Espíritu, es un enemigo de Dios, lo que implica que hay una separación. El pecado nos aparta totalmente de Dios. Entonces, comienza el proceso con la gracia preveniente, Dios dando el primer paso, Dios acercándose a nosotros y mostrándonos la necesidad que tenemos de Él. Cuando nosotros aceptamos este proceso de nuestra vida, es cuando viene el genuino arrepentimiento.
cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, que separados de Él, dice Jesús en el Evangelio de Juan, nada podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Somos justificados, dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo en Romanos. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a este momento, a este proceso de la justificación, cuando Dios nos dice que somos perdonados, no por méritos propios, sino por haber reconocido que tenemos necesidad de Dios, por ese acto de fe, es que Él nos declara justos. A eso se le llama gracia justificadora. Lo que implica que no tuviste que pagar absolutamente nada para ser justificado. Como no tuviste que pagar nada para que Dios te previniera de que separado de Él no había futuro para ti. Tampoco tuviste que pagar nada para que Él te justificara. Al final, quien hace todo eso es Dios mismo. Y lo hace por medio de Cristo Jesús. A eso se le conoce como gracia justificadora. La tercera expresión de la gracia. Este pasaje lo van a conocer hasta de memoria. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Si alguno está en Cristo. ¿Qué dices? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. A esto se tiene que ver con la gracia, una expresión de la gracia que es, le conocemos como la vida nueva, o un término más correcto en este sentido es gracia regeneradora, o que nos regenera. Dios nos hace personas nuevas. Por eso dice el apóstol, ahora que estamos en Cristo. ¿Qué implica esto? Que ya pasamos por esta etapa. Ya cruzamos el primer puente. Aquí en esta parte todavía éramos apartados de Dios. Inconversos, mundanos, pecadores, como le quieras llamar. Pero aquí es cuando reconocimos que Dios tenía razón. Y directa o indirectamente entregamos nuestra vida al Señor. Porque Él nos hizo ver el riesgo que corríamos, el peligro que corríamos, siguiendo la vida que teníamos. Él nos previno de una catástrofe espiritualmente hablando, de la muerte espiritual o de la muerte eterna. Entregamos nuestra vida a Cristo, somos justificados y luego viene inmediatamente la gracia que nos regenera, que nos lleva a verdaderamente experimentar una nueva vida. Una vida, si me permites, Abraham, usar tu testimonio que compartí hace un momento, así brevemente, una vida sin drogas, una vida sin tener que estar en presión para seguir experimentando el poder de Dios. Ahora, siguiendo ese cuadro,
En tu caso, por ejemplo, de tu gráfica de vida que vimos al principio, Abraham, ¿por qué llegaste a la prisión? ¿Por qué llegué a la prisión? En términos humanos, pudiéramos decir, porque hice lo que no debía hacer. Pero en términos espirituales, ¿por qué llegaste a la prisión? Dios me llevó ahí. Dios trató conmigo. ¿Qué hizo Dios? Trató conmigo. Usó la gracia preveniente. Y esta etapa te llevó a reconocer que necesitabas de Él. Que fue la experiencia del genuino arrepentimiento. Entonces, ¿ahí termina el proceso? Definitivamente no. ¿Qué sigue? La regeneración. Nacemos de nuevo. Ahora, volviendo al mensaje que predicabas, Claudia, del proceso de desarrollo de un ser humano, de bebé que va gateando y cómo se va desarrollando. En un sentido, el proceso de regeneración no es un proceso, por eso se llama proceso, no es un proceso de poquitos días. ¿Cuánto dura el proceso? ¿Mande? Toda la vida. Toda la vida. Comenzamos aquí siendo perdonados, nacemos de nuevo, pero empieza esa verdadera transformación. Dice el apóstol, hasta que todos lleguemos a la estatura, dice, de la plenitud de Cristo. Ahora, cuando habla de la plenitud de Cristo y estatura de esa plenitud, tenemos que entender que el apóstol se refiere a la vida física de Jesús como hombre, que es ahí donde a veces malinterpretamos muchos. Es que yo nunca voy a tener la perfección de Cristo. Pues mira, Él, el Hijo de Dios. Pero está hablando de Jesucristo como que también tenía. Yo le preguntaba al Señor, pastor, porque me daba mucho ese versículo, y yo no lo quería poner, pero todo el día me lo daba, y era precisamente entender eso, y él me decía, Señor, es que Él dependía de mí, Él oraba, me gustaba, Él hacía mi voluntad, y como dice usted, a nivel de hombre, no de Dios, sino de hombre. Al punto de la obediencia. Por eso dice la palabra, aprendió la obediencia. De eso se trata el proceso de regeneración, que es Dios quien nos hace personas nuevas. No es un cambio que el hombre logra por sí mismo. No es como el que se arma de valor y dice, estoy muy pasado de peso, voy a dejar de comer harina, voy a dejar de tomar soda, voy a dejar de hacer esto, y se disciplina, y eso es bueno. Pero la regeneración no tiene que ver con eso. La regeneración tiene que ver con cosas del espíritu. ¿Cómo pones a dieta el espíritu? Una cosa es el cuerpo, pero hay cosas del alma que es parte del ser humano, pero también hay cosas del espíritu que tienen que ser renovados. Simple y sencillamente, a veces pérdida de control que tenemos con respecto a la ira. Algunas personas tienen muy serio ese problema. Entonces, reconoce, porque Dios los llevó a este punto de que necesitan de Él, se arrepienten. Eso implica que son justificados,
Pero Dios sabe lo que hay en el corazón de cada ser humano. ¿Y qué dice Dios? No es suficiente con que te arrepientas. Tiene que haber una regeneración. Por eso es que es un proceso. Y por eso el apóstol nos pone la imagen del cuerpo humano cuando habla de la relación con Cristo, pero también de la relación entre unos y otros. En ese sentido, todos nosotros, sin excepción, seguimos estando en esta expresión de la gracia, que somos regenerados no por voluntad propia, somos regenerados no por la fuerza de voluntad de nosotros. ¿Quién sigue haciendo la obra? Por eso es que gracia. Pastor, y en esa etapa vivimos permanentemente. Hasta que el Señor nos llame a su presencia. Hasta ahí termina ese proceso. Porque todo se basa en que seamos obedientes. Hasta, dice, aprender la obediencia. Que no es tan fácil. ¿Y por qué no es tan fácil? Por la naturaleza pecaminosa con la cual nacemos y que sigue, dice, batallando contra el alma, dice la palabra. Esa carnalidad que no quiere ser espiritual. Y dice Pablo, y está dentro de mí, dice Pablo. Al grado de que lo que no quiero hacer, eso hago. Dice, y encuentra, ves, que tengo esta lucha dentro de mí, dice el apóstol Pablo. Entonces, vemos cómo las expresiones todas son de la gracia de Dios. Dios sigue haciendo la obra en nosotros. La cuarta. En algunas personas, me atrevo a decir que en la inmensa mayoría, si no es que en todos, resulta que hay una resistencia a la gracia de Dios. A eso se le conoce gracia resistible. Que implica que el ser humano sí puede alejarse de Dios. En tu experiencia de vida, Araceli, tú mencionabas que hubo una etapa en tu inicio de juventud, de 17, 18 años, que te alejaste. En tu caso, Abraham, mencionabas en tu gráfica de vida que después de haberte arrepentido, hubo un momento, una etapa donde te alejaste. Si ustedes platican con cada cristiano, si todos se atrevieran a hacer la gráfica de su vida, les garantizo que la gran mayoría se va a encontrar, haciendo un análisis real, profundo de su vida y ser sinceros, la gran mayoría se va a encontrar con que casi todos tuvieron esa etapa. Me incluyo ahí. La etapa cuando inconscientemente, quizás, a veces muy conscientemente, nosotros nos resistimos a la gracia de Dios. No es que Dios nos haya orillado, eso fuimos nosotros los que por nosotros mismos tomamos esa decisión. ¿Se fijan que aquí ya no aparece la palabra Dios? Porque no es Dios el que nos lleva a ese punto. Dios nos va llevando en el proceso correcto. Pero a veces hay esa etapa en la vida de un ser humano, ya siendo cristiano,
que puede ser que viva etapas donde empieza a resistir a la gracia de Dios. ¿Cómo se refleja? De muchas formas. ¿Te has fijado que a veces tú vas a ver personas en la reunión del domingo, por ejemplo, y con el solo hecho de verlos a los ojos, algo sientes que no anda bien en la persona? Puede estar una semana antes bien fervoroso en la fe, pero una semana después está en la iglesia, pero ya internamente, en su ser, en su espíritu, ya está teniendo una lucha. A veces sucede con personas que son muy fervientes. Por ejemplo, en la alabanza hasta levantan las manos, aplauden, dan un amén, un gloria a Dios, y de repente como que hay un vacío. O simplemente al saludarlos, te acercas y ya no es el saludo que tú sientes. Uno puede sentir, ¿verdad? Cuando un saludo es con gozo, con amor, y cuando el saludo es frío, uno lo puede percibir. Algo está pasando en el corazón de la persona. Entonces, a esta resistencia se le conoce gracia resistible. El ser humano pudiera en un momento dado por sí mismo resistir al favor inmerecido de Dios. En la Biblia encontramos infinidad de ejemplos de estos. Por ejemplo, desde el origen mismo del ser humano, con Adán y Eva, donde vemos el cuadro donde se resiste uno de los dos a la gracia de Dios. ¿Quién fue el primero que cometió el pecado? Aquí sí como el huevo y la gallina. ¿Eva o Adán? ¿Quién fue el primero que se resistió? Fue Eva. Resistió la gracia. Ahora, ¿qué sucede? ¿Quién provocó que en el caso de Eva empezara a dudar de la gracia de Dios? Diablo. Fue Satanás. Pastor, en esta etapa puede entrar la gente que por ahí se anda portando mal y luego viene a la iglesia sintiendo que no es merecedora de venir. O sea, muchas veces se alejan y les vale gorro, no andan Así en la es. curva bien suave. Pero hay Vale gente gorro. que piensa que hizo algo indebido y se acerca sintiendo que no merece. Es que, ¿qué sucede? La gracia proveniente se deja de manifestar cuando nos arrepentimos, o se sigue manifestando. Se sigue manifestando todo el tiempo. La gracia justificadora se deja de manifestar cuando nos arrepentimos, o se sigue manifestando. ¿Qué dice la palabra? Con respecto al que reconoce que ha pecado, recapacita y lo confiesa delante de Dios. Dios es fiel y justo para perdonar. Dice, Dios es fiel y justo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, mis hermanos, tanto la preveniente, justificadora o la regeneración, o la que nos regenera, siempre está activa. Nunca deja de estar activa. Ahora, puede ser, como en el caso de lo que comentaba, hermano, de ese tipo de personas, que hay personas que, por lo que haya sido, por descuido, porque se dejaron llevar por Satanás, por lo que haya sido, se resistieron a la gracia de Dios y dieron marcha atrás en la vida cristiana. Aunque estén en la iglesia las 24 horas del día, aunque la gente esté en el templo, puede estar más alejada de Dios que si están ahí en la calle.
Nunca se vayan con la finta de que porque están aquí andan bien. Eso lo van a ver en todos los seres humanos. Y va a ser tan obvio que van a decir, ¿cómo es posible si hace un año andaba bien? Yo lo vi. Sí, pero esta es esta parte. ¿Quién es el responsable de esto? Cada ser humano. Ahora, la tendencia del hombre siempre ha sido echarle la culpa a los, cuando el responsable es la misma persona. Ahora, ¿en qué momento o en qué edad se puede reflejar todo eso? Desde los niños. Desde los niños. ¿Te has puesto a platicar con los niños de la iglesia que tienen 3, 4, 5 años de edad? ¿Cómo a veces nos sorprende el alcance que tienen espiritual y de madurez, que a veces me dejan a mí con los ojos cuadrados los chamacos? En su nivel, en sus palabras, resulta que a veces parece que comprenden más que los grandulones el mensaje de la palabra. Y lo vemos reflejado de una manera más evidente conforme el ser humano va creciendo. La adolescencia, por ejemplo. Pero lo maravilloso de esto es que la gracia de Dios nunca deja de manifestarse. Entonces, veamos estos pasajes. Primera de Timoteo 1, 18 y 19. ¿Quiero leer? Por favor. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Se dan cuenta? El consejo que le da Pablo a Timoteo. Ahora, noten que Timoteo ya era pastor. No era un recién convertido. No era un miembro X de una iglesia. Era un líder espiritual. Porque aún los líderes pueden caer en esta parte. Ahora ahí les va. Me atrevo a decir que corren más riesgo los líderes de caer aquí que los demás. ¿Saben por qué? Porque van a recibir el ataque más directo que los demás de parte de Satanás. Me he encontrado que hasta un comentario puede llevar a un líder a caer de X persona en la iglesia. Llevarlo a un líder a caer ahí. ¿Sí me explico? Por eso Pablo le da ese consejo a Timoteo, que no se olvide de cómo él fue llamado por Dios, y habla hasta de la profecía, que él venía bajo profecía, y cómo habla acerca de mantenerse firme, al grado de no descuidarse en un instante. Por eso uno tiene que estar bien alerta en esto, porque la gracia irresistible, mis hermanos, es muy real, y tenemos todos que estar bien alertas.
de esta reacción de que toma el ser humano de alejarse de Dios, de resistir a la gracia de Dios, es que se cumplirá lo que la profecía dice de los últimos tiempos. Dice, muchos apostatarán de la fe. Y eso de apostatar de la fe son cristianos que se alejaron de Dios. Ahora, ahorita tú te vas a encontrar muchos aquí en Hogares, en todas partes, que es sorprendente, que se apartaron de la fe. Lo maravilloso que sigue estando vigente la. Por eso nunca debemos dejar de orar por ellos. ¿Sí, hermano? Una pregunta, ¿por qué se le llama gracia resistible? ¿No sería un mejor término resistencia a la gracia? ¿O por qué? Tiene razón. Sí. Sería más correcto el término. Resistencia a la gracia. Gracias, lo podemos corregir ahí. Pero sí, tienes razón. Es mejor término. Sí. Es que no me queda claro si se consideraba como gracia el poder alejarnos de Sí. Tienes toda la razón. Gracias, hermano. Gálatas 5:1. Pastor, Mándalo. aunque yo pienso que ahí sería como que la gracia tiene esa capacidad de que se puede resistir, así que no está tan mal tampoco así. Sí, porque sí se resiste, pero el sentido que se maneja tiene que ver, como este hermano, que queda más claro, cómo el ser humano se resiste a esa gracia. ¿Cuál les dije? 5:1. ¿Qué dice la escritura? Estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Te dan cuenta? ¿Cómo se ve claramente la advertencia de parte del apóstol Pablo de estar firmes, de mantenernos precisamente en esta parte, para no volver a caer acá? Por ejemplo, en gracia puede. Resistencia a la gracia, ¿no? Bueno, hay situaciones que un cristiano puede decir, me acordaba ahorita del versículo que dice el apóstol Pablo, dice, y no porque tengan libertad lo uses como libertad. Hay personas que pueden decir, no, pues es que Dios me ama y que no importa si hago esto, no entra ahí. En un sentido sí, aunque tiene que ver todavía con el proceso de regeneración, donde todavía están en ese proceso, pero puede ser que estén llegando a este punto. No quiero decir que ya están totalmente aquí, pero ya están empezando a dar esa muestra, porque a veces no se da esto de la noche a la mañana. Recuerden que todo es un proceso. Ahí, perdón, Sí. es como cuando la persona no acepta el perdón, o sea, hizo algo malo y dice, no, siempre tiene culpa, ¿no? Todavía están acá, todavía están en esta parte. Aunque hay cristianos que ya están aquí, pero siguen en el proceso de regeneración. Cada ser humano es distinto. Y hay personas que vienen de un pasado muy crítico, más que otros. Decisiones que tomaron acá que los marcaron de por vida, que no se perdonan a ellos mismos. Ya fueron perdonados, pero ellos no se perdonan todavía. No significa que están acá. Ya se arrepintieron, ya fueron perdonados, pero necesitan esta etapa de transformación. Ahora, ¿quién sigue haciendo la obra en ellos? Sigue siendo Dios. Ahora luego entraremos a qué medios usa Dios. Bueno, entre los medios que utiliza la iglesia son medios. El compañerismo cristiano es otro medio. Así como la palabra, la oración, en fin. Los medios que Dios utiliza, pero es Dios haciendo la obra. Entonces,
No hay que desesperarnos con los seres humanos si no vemos que ya están en una etapa de una vida cristiana floreciente. Por eso les dije, pongan la gráfica de su vida. Cada ser humano es distinto. Y a veces en la iglesia tenemos la tendencia, los pseudo-fariseos modernos, que quieren y exigen que el cristiano sea súper perfecto de la noche a la mañana. Espérate, si ni todo ha sido perfecto de la noche a la mañana, ¿le quieres que sea? Y sin darnos cuenta nos convertimos en jueces. Cuando dice la palabra que debemos ser pacientes. Y es que la transformación es diferente en cada persona. Exactamente. Hay gente que da el girazo así, ¿verdad? Pero hay gente que es más lento. O sea, hay que entender el carácter del ser humano. Todos somos diferentes, todos. Bueno, son las 8:30, mis hermanos. Me queda un cuadro más por ver. ¿Me dan permiso de terminarlo? Para no dejar inconclusa esta clase y no tener que regresar la semana que entra a estos temas. Bueno, llegamos a la siguiente muestra de gracia. Lo que se conoce como la gracia santificadora. Dios sigue el proceso. ¿Y qué dice ahí la frase que está abajo de la? Los limpia, Ajá. capacita para el servicio. Es Dios. Limpia y capacita para el servicio. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. ¿Quién lo lee? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5, Ah, 23. perdón, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién es el que santifica? Dios. ¿Quién no es el pastor? No. Porque eso cree mucha gente. Es la tarea del pastor de que la gente en la iglesia se porte bien. No, hermanos. Ya estuviera loco. No lo logro ni con 5 o 6 que están cerca. Menos con toda la bola. ¿Sí me explico? ¿Quién es el que santifica? Dios. Que no es el marido. No van a decir. No van a decir la hermana. ¿Quién no dice la Biblia que cada quien tome su cruz cada día? Porque algunos piensan que el marido es la cruz. ¿Qué pensará el marido? Que la esposa es la cruz. Entonces, qué maravilloso, hermanos. ¿Te das cuenta? Es la gracia que santifica. Al final de cuentas, ¿quién hace todo el trabajo? Esto es lo maravilloso de la vida cristiana. ¿Te das cuenta? Dios nos limpia. Por eso es que es la gracia regenerador o el nuevo nacimiento, la vida nueva. Y Dios es el que nos capacita. Y aquí entran los dones del Espíritu, que luego vamos a tratar el tema de los dones. Vamos a llegar a ese tema más La adelante. gente de fuera dice, es que el pastor no los deja tomar. El pastor no los deja bailar. El pastor, la culpa la tiene el pastor. El pastor lo mantenga cuando le Llegó un hermano un día a la iglesia
y me dice: hermano, te vengo a poner una queja de la hermana fulana. Estoy bien indignado, porque aquí está en la iglesia y está dando un testimonio pésimo. Y empezó a hablar y hablar y hablar, enojado. Ahora sí, dime cuál es la queja. Ya dijiste todo lo que está enojado, ahora dime cuál es la queja. Es que estaba en el baile fulano y estaba bailando con un sutano. ¿Qué estaba haciendo en el baile? ¿De veras? Sí. ¿Y tú cómo supiste, hermano? Es que yo la vi. ¿Y dónde estabas? Para la otra que vengas a criticar a alguien, asegúrate de tú vivir en santidad. ¿Qué dice? El que esté libre arroja la primera piedra. Y de esos hay muchos, hermanos, que se sienten súper santos y se sienten con la autoridad de ellos santificar a los demás. ¿Y cómo lo hacen? Criticándolos para ver si agarran la onda. Pseudo consejo. Ven, hermanito, es que yo quiero hablar contigo, te quiero dar un consejo. Quieren hacer la función del Espíritu Santo y no es la función nuestra. Tu tarea y mi tarea es permitir que la gracia santificadora siga haciendo la obra en nosotros. Esa es tu responsabilidad. Ahí debes de enfocar tu vida, ahí debes de estar atento todos los días de tu vida. Ahorita se me viene una palabra, no lo recuerdo exactamente, pero es cuando quieres alcanzar a tu hermano, algo menciona la palabra. Cuando alguien se está apartando o algo que se debe uno acercar también a... Cuando volvemos a cuando vemos que una persona está cayendo en resistir la gracia de Dios, vamos a dejar que Esa es otra cosa. tenemos que trabajar nosotros, tenemos que llegar al punto de hacerle volver al camino correcto. Dios sí nos usa a nosotros para alcanzar. Es que es ahí donde entra esta parte. ¿Sí me explico? Y es ahí donde entra esta parte que mencionas. Por eso les dije hace un momento, hace un ratito, entre los medios que Dios utiliza para lograr que una persona sea transformada es la iglesia misma. ¿Y quién es la iglesia? Definitivamente no son las paredes. Es una construcción común y corriente. La iglesia somos nosotros. Lo que yo me refería es a cuando, bajo un mal principio, una mala actitud, se llega con la persona, pero más que ayudarle, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Algo de psicología. Ponerse por encima del otro. Como yo soy más espiritual que tú, yo tengo autoridad para darte un consejo a ti. Y eso es orgullo. ¿Y cuál fue el pecado de Satanás? ¿Van captando? Y eso se sigue reflejando en el ser humano una y otra vez. Por eso debemos estar bien conscientes de nosotros mismos. Por eso comenzamos con la gráfica de nuestra vida. Y eso debemos hacerlo constantemente nosotros, para nunca perder el rumbo nosotros. Saber de dónde el Señor nos ha rescatado. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no te olvides de cómo iniciaste en el ministerio, para que no te descuides. Entonces,
El proceso de santificación, hermanos, vamos a hablar de una manera más profunda en uno de estos días, porque este tema es vital. Uno de los temas centrales del mensaje de la Iglesia Metodista Libre es la santificación, pero hay que entenderla, no desde el contexto humano, sino desde lo que la palabra de Dios va enseñando, porque la línea es muy delgada y podemos irnos de un extremo al otro, y no se trata de convertirnos en fariseos ni en saduceos, sino ser cristianos humildes, sencillos, pero que estamos aceptando y viviendo la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿podemos hablar con una persona, darle un consejo? Claro que sí, pero en el espíritu correcto. Pastor, por ejemplo, ¿qué tanto tiempo? ¿No? Vas y ¿Qué cosa? 2 veces ir con la persona. Porque, o sea, Tú tienes tu hijo, es que a mí me pasa, pues, con la- tú tienes tu hijo. ¿Cuánto tiempo necesitas con tu hijo para enseñarle un principio? Sí, pero yo me refiero a no ser una molestia a la hermana de estarle diciendo de el Señor te ama. Es que miren, obviamente tiene uno que ser prudente, no puedo no estar ahí como cuchillita de palo, pero sí mostrarle el amor. ¿Cuánto tiempo? Es algo que el Espíritu de Dios va a ir indicando. Y es muy obvio, la misma persona te va a ir dando la pauta. Hay personas que van a batallar toda la vida, hay que entender esa realidad. Que tú le vas a dar una enseñanza ahora y tú crees que ya la entendió, pero pasa un día y te das cuenta que no la entendió, aunque se la pusiste con manzanitas y todo. Entonces hay que ser pacientes. Aquí lo que yo digo, hay que tener entendido que no es trabajo de nosotros la santificación. Sí el orar por ellos, sí el motivarlos, sí el darle palabra de sabiduría a través de la Escritura, claro que sí, pero quien hace la obra de santificación es Dios, no nosotros. Tercera, la que sigue. Me quedé con la gracia restauradora. La gracia restauradora. Esta gracia obviamente se refleja en todo el proceso. La gracia de Dios es suficiente para remediar el distanciamiento entre Él y nosotros. La gracia restauradora. Y ya estaba un pasaje que mencionamos hace un rato. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar. En un sentido, para remediar ese distanciamiento. Para restaurar ese distanciamiento. Entonces, Dios siempre está usando la gracia restauradora. Dios es el que está mostrándonos que Él es suficiente para acortar la distancia entre el hombre y Dios. Porque antes de conocer a Cristo, pues la distancia entre Dios y nosotros era infinita, un abismo inmenso. Pero gracias a Dios que por su gracia restauradora ese distanciamiento se acorta. Que esto es lo maravilloso. Y no voy a entrar ahorita al tema del catolicismo romano, ¿no? de todo lo que conlleva la misa, los rezos y todo eso, porque es un intento del hombre por querer acercarse a Dios por el hombre mismo. Como las mandas que se pagan, ¿verdad? Cuando la gracia restauradora está ahí
Aquí sí que al alcance de tu mano. Tan sencillo como aceptar el favor inmerecido que Dios nos da. Y llegamos a esta que es la gracia glorificadora. ¿Cuándo se experimenta la gracia glorificadora? Voy a poner al final la muerte, celebración, por Del eso. final de La muerte. ¿Mande? Ahí en la gráfica lo La gracia glorificadora, ¿cuándo se refleja? Cuando ya estemos en su presencia. Aún allá se manifestará la gracia de Dios. Pastores, tenemos que poner ahí. En la Biblia no ponemos fecha, pero sí ponemos eso. Primera de Corintios 15. Que tomé esta Biblia que dejaron ahí, no sé ni de quién es. Y aunque ustedes no lo creen, es muy buena Biblia. León Osuna. ¿Quién es? León Osuna. León Osuna. ¿Qué nombre es este? Porque no le entiendo este. Yo tampoco, dice el León. Se pone aquí Jauque. León Osuna. No sé de quién es. Y es muy buena Biblia, ¿eh? Biblia de estudio. Decía un drogadicto allá: pastor, esta Biblia tiene poder, ¿cómo pesa? No me voy a pegar con ella. No voy a pegar con ella. Primera de Corintios 15, 51 al 57. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué dice? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, y se refiere al cuerpo, se vista de incorrupción. Porque el gran problema del ser humano está en la carne. Por eso este cuerpo no puede entrar al cielo. Si entramos al cielo con este cuerpo, el problema seguiría igual que aquí. Dice Dios: hijito, te vas a venir, pero con otro cuerpo. Ese no. Ese no. Porque el problema de la carne es ese problema. Ahora ya estoy usando la figura del cuerpo, pero se sobreentiende que es a la naturaleza del hombre. No se me mencionen tanto por el cuerpo. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Qué es? Vida es la muerte en victoria. En victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué victoria se refiere? La vida eterna. ¿Cuál es? Sabemos que Dios nos prueba, ¿no? Pero ¿cuál es la gran prueba del ser humano? Darle la gloria a Dios. La gran prueba del ser humano, ¿cuál es? Enfrentar la muerte.
¿Cómo vas a enfrentar tú la muerte? Digamos que es el examen final. Sabemos que tenemos victoria sobre la muerte. Pero a la hora de la hora, ¿cómo está? ¿Estamos realmente listos? Por eso la importancia de la gracia santificadora. Así es que, mis hermanos, bueno, eso ya de motivo lo vamos a ver la semana que entra. Tienen ahí material para evaluar, para orar, para seguir analizando. Obviamente tienen material como para poder anexar muchísimo más pasajes de la Escritura que el Señor les vaya dando. Y les tengo una buena noticia, tienen material hasta para predicar infinidad de veces al día. Sí, cada gracia. ¿Se dan cuenta? Pueden hacer hasta una serie de mensajes, de estudios, que es maravilloso. Bueno, como les dije la